El mensaje de hoy se llama Asumiendo nuestra responsabilidad como padres. Los dos siguientes fines de semana, este y el siguiente fin de semana, vamos a estar trabajando un tema muy importante y es la responsabilidad de los padres en la educación espiritual de sus hijos. Ese es el tema que vamos a estar trabajando estos dos fines de semana. Entonces, yo quiero iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos quisieran ver su familia comprometida con el Señor? ¿Cuántos quisieran ver a toda su familia, a sus hijos, sirviendo al Señor? Aquellos que son jóvenes, están aquí, que no se han casado. ¿Cuántos quisieran tener una familia que sirva al Señor? Y nos encanta ese versículo que dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y muchas veces lo tomamos como una promesa, ¿verdad? Y decimos, es que yo y mi casa serviremos al Señor. Bueno, hermano, tengo que decirle en esta mañana que ese versículo no es una promesa. Ese versículo es una declaración de Josué cuando confronta al pueblo y le dice, ¿ustedes a quién van a servir? Ustedes verán si sirven a otros dioses. En cuanto a mí y mi casa, dice él, yo y mi casa serviremos al Señor. Así que no es una promesa, porque algunos hermanos piensan que es como algo mágico, que con simplemente decir yo y mi casa serviremos al Señor, eso va a suceder. Muchos de nosotros pensamos que por ser cristianos, nuestros hijos serán cristianos al nacer en un hogar cristiano, y eso no es así. Hay un trabajo que hacer. Con Abby yo tengo que hacer un trabajo, porque no porque ella sea hija de pastor ya es cristiana, no. Ella es una niña que necesita tener un encuentro personal con Cristo. Y con mi esposa oramos todos los días por ella, para que ella tenga su encuentro personal con el Señor. Porque nuestros hijos no nacen cristianos, nuestros hijos nacen en pecado, y ellos necesitan conocer y encontrarse con Cristo. No podemos dar por sentado, por el hecho de que somos creyentes, ellos van a ser creyentes y yo en mi casa serviremos al Señor, no es una promesa. Para que eso suceda, necesitamos cooperar o trabajar en lo que Dios está haciendo, entender lo que Dios está haciendo en nuestra familia. Dios es un Dios de familias, Dios trabaja en las familias, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad espiritual en nuestra casa. Todos los que estamos aquí, hombres y mujeres, y especialmente el hombre, necesita entender su rol como líder, su rol como sacerdote del hogar. Necesitamos entender que Dios nos ha puesto para pastorear, para educar, para llevar la palabra de Dios a nuestros hogares y a nuestras familias. Hermanos, la preocupación del Señor es que nosotros como padres eduquemos a nuestros hijos en el temor del Señor, y que nuestros hijos puedan conocerle y vivir para su gloria. Y es nuestra responsabilidad educarlos a ellos en la palabra de Dios. Yo hoy quisiera, a través de este texto, que pudiéramos mirar lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros hijos y nuestra familia sirva al Señor, para poder decir como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como padres? Bueno, y el texto nos da unos parámetros, o nos manda, más bien, porque son mandamientos que el Señor establece, para que nosotros podamos tener un hogar donde Cristo sea el Rey de nuestra familia. Vamos a leerlo primero todo. Versículo del 1 al 9 dice, estos son pues los mandamientos, los estatutos y los decretos que Jehová vuestro Dios mandó que les enseñara, para que los pongan por obra en la tierra de la cual ustedes van a poseer, para que teman a Jehová vuestro Dios, para que guarden sus estatutos y sus mandamientos que yo he mandado para ti, para tu hijo y para los hijos de tus hijos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados sobre la tierra. Versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y os sean multiplicados, como te he dicho, como te ha dicho Jehová, el Dios de vuestros padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye pues Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte. Y las atarás como señal en tu mano, y estarán en los frontales de tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las portadas, en tus puertas. Muy bien, lo primero que el Señor nos manda, o lo primero que el Señor nos dice, es que
Nuestra obediencia a la palabra de Dios debe ser un modelo a seguir para nuestros hijos. Nuestra obediencia, nuestra espiritualidad y nuestra obediencia a la palabra se convierte en un modelo. Debe ser un modelo digno de imitar por nuestros hijos. Miren por favor, el versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que les enseñara, para que ustedes lo pongan por obra en la tierra a la cual ustedes van a poseer para tomarla. Para que ustedes los pongan, ¿por qué? Por obra. Mire, ¿sabe de qué se trata ser creyente? Ser creyente no se trata de venir a una iglesia cada 8 días. Ser creyente no se trata de asistir a un culto y venir a sentarse en una silla a leer solamente y a cantar canciones. La esencia del creyente, la vida cristiana, se trata de obedecer la palabra de Dios, de poder vivir para la gloria de Dios. Y la única manera que yo puedo vivir para la gloria de Dios es obedeciendo su palabra. Por eso dice: estos mandamientos, dice Moisés, Dios se los da para que ustedes los pongan por obra. Dice Santiago que el que escucha la palabra y no la obedece se engaña a sí mismo. Y eso es lo que nos diferencia a los creyentes de las religiones. Yo recuerdo que cuando yo iba a la iglesia católica, no entendía nada. No entendía nada, salía igual que como entré, pero por dentro decía: cumplí. Y hay muchos creyentes que viven su espiritualidad así. Llegan a la iglesia, salen de la iglesia y dicen: cumplí. Hermano, esto no se trata de cumplir. El creyente tiene un desafío y es obedecer la palabra de Dios en todas las áreas de su vida. La palabra de Dios no deja ningún área importante de nuestra vida por fuera. Por ejemplo, ¿enseña la palabra de Dios cómo debemos manejar nuestro matrimonio? Obvio. Los roles, ¿cuál es la responsabilidad del varón? ¿Cuál es la responsabilidad de la mujer? ¿Enseña la palabra de Dios cómo criar a nuestros hijos? Obvio. ¿Enseña la palabra de Dios cómo debe ser el trato entre esposos y esposas? Obvio. ¿Enseña la palabra de Dios cómo debe ser el trato con los semejantes, con los jefes, con los vecinos? Obvio. Todo eso lo enseña la palabra de Dios. ¿Cómo manejar nuestras emociones? Lo enseña la palabra de Dios. ¿Cómo manejar nuestras finanzas? Lo enseña la palabra de Dios. Y en aquellas áreas en las que nosotros estamos sufriendo, en las que nosotros estamos pagando consecuencias, es porque son áreas que no están sujetas a la palabra, donde no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y el ser humano empieza a sufrir cuando desobedece la Escritura, porque fuimos diseñados para la gloria de Dios. El propósito con el cual Dios nos dio la Escritura no es informarnos, porque hay creyentes cabezones que saben mucho, pero no tienen nada de vida espiritual, nada de carácter. La palabra de Dios no ha aterrizado, no ha formado sus corazones, no ha tratado, no ha pulido. Hay creyentes que saben mucho de Biblia, pero son groseros, pero son mundanos en su forma de vivir. Y yo conozco gente que sabe mucho de Biblia, pero no tiene nada de Cristo. Creo que hay gente que solamente la palabra encuentra una cabida a nivel intelectual, pero no han dejado que aterrice a sus vidas y a sus corazones. Hermano, el propósito, Santiago dice: el que hace eso se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. No seáis oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, porque los mandamientos, dice Moisés, nos fueron dados para que los pongamos por obra. La palabra de Dios ejerce su poder cuando la ponemos por obra. Con el solo hecho de decir: yo y mi casa serviremos al Señor, no va a pasar nada. No va a pasar nada con solo decirlo, si no empezamos a trabajar en ello. Si no empezamos a trabajar en esto. La palabra de Dios produce fruto cuando se obedece, porque la palabra de Dios produce un temor santo, produce un temor reverente en el corazón de aquellos que la estudian con dedicación. Mire lo que dice luego Moisés, versículo 2: para que teman a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo. Les repito: tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Debemos entender que conocer a Dios a través de su palabra produce un temor santo de Él.
Cuando tú empiezas a conocer a Dios, cuando tú empiezas a adentrarte en las hojas de la Escritura, en la palabra de Dios, empiezas a conocer a Dios, y conocer realmente a Dios produce un temor reverente, un deseo de vivir para su gloria, un temor interno de Dios. Y la Biblia dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es la inteligencia. Dice Proverbios capítulo 9 versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es igual a la inteligencia, ¿no? Hay personas que son muy inteligentes pero no son sabias. Saben mucho de muchas cosas pero no son sabias. Ahora, la Biblia dice que la verdadera inteligencia es el conocimiento de Dios. Pero puede haber gente inteligente en muchos aspectos de la vida, pero que no es sabia, porque la sabiduría significa aplicar lo que Dios dice a nuestra vida, vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es una persona sabia, es aquella que vive conforme a lo que Dios ha determinado en su palabra. Por eso el principio de la sabiduría es el temor al Señor, porque una persona que teme al Señor es una persona que quiere vivir para su gloria. Aunque hay una lucha interna, aunque hay una fricción con el pecado, hay un deseo y hay una voluntad de hacer la voluntad de Dios en su vida. Y una persona que vive sabiamente es una persona que protege su propia vida y la de su familia. Por eso el texto dice, para que te vaya bien. Si tú obras, si tú vives conforme a la palabra de Dios, dice el Señor, para que te vaya bien y tus días sean prolongados. El temor de Dios nos permite vivir de una manera que nuestros días son prolongados. ¿Cuántos jóvenes no mueren a una edad muy temprana hoy en día? Porque no tienen temor de Dios, no tienen conocimiento. Viven la vida de manera loca. Viven la vida sin un temor, sin un conocimiento de Dios. Y eso hace que la vida de muchos jóvenes se acorte, que los maten rápido, que acaben sus años rapidito. Por eso el texto de Deuteronomio dice, vive conforme a la palabra de Dios, ten temor de Dios para que tus días sean prolongados. Hermano, nuestros hijos deben ver en nosotros ese temor de Dios. Yo te hago una pregunta, ¿ven los hijos temor de Dios en tu vida? ¿Cómo nosotros reflejamos el temor de Dios? Pues estamos hablando de un temor santo, reverente, en cosas muy prácticas. Por ejemplo, cuando tú vas a tomar una decisión, ven tus hijos que tú consultas al Señor. Ven tus hijos que tú te haces la pregunta más importante que todo creyente se tiene que hacer. ¿Saben cuál es? ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué dice Dios de esto? ¿Cómo debo manejar esta situación? Yo no sé qué situación estés viviendo, pero tú tienes que preguntarte, ¿qué dice Dios de esto? Ah, es que estoy resentido, tengo por dentro un enojo, una ira. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios sobre la ira? Que usted tiene que sanar eso rápido. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque si tú almacenas ira por mucho tiempo y resentimiento, el diablo va a tener cabida y va a empezar a destruir tu vida. No se ponga el sol, no esté más de un día enojado. Ah, que usted se enojó con su esposa, pídale perdón y enséñele a su hijo que es que la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no debemos albergar enojo. O sea, es decir, tomamos las decisiones basadas en la palabra de Dios. ¿Nos ven ellos que estamos actuando conforme a la palabra de Dios? Nos preguntamos constantemente, ¿qué dice Dios? Voy a tomar esta decisión, voy a hacer este negocio. ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué nos dice Dios como familia en su palabra? Ponemos por obra la palabra de Dios. Mire, si usted hace eso, créame que sus hijos van a ser muy bendecidos, porque ellos van a creer confiando en la palabra de Dios como su máxima fuente de autoridad. El deseo de Dios es que ese temor esté en nuestra vida y sea transmitido de generación en generación. Hermano, en asuntos prácticos nosotros le mostramos a nuestros hijos si tenemos o no tenemos temor de Dios. ¿Te ven ellos leyendo la Biblia? ¿Te ven ellos orando? Mira, asuntos tan sencillos, o más bien no tan sencillos, porque para mí esto es muy profundo. La asistencia regular a la iglesia. Hay padres que quieren, ¿cuántos quieren que sus hijos sean comprometidos con el Señor? ¿Cuántos quieren que sus hijos fielmente se congreguen? Yo le hago una pregunta, ¿usted lo hace? ¿Usted viene cada 8 días sin falta? ¿Asiste regularmente a la iglesia? ¿O usted de los que dice, tengo un paseo, hoy no vamos? ¿Vos querés que tus hijos sean comprometidos con el Señor y vos no lo sos? Eso es hipocresía.
¿Cómo voy a pedirle a mi hijo que haga algo que yo no hago? ¿Cómo le voy a decir que se congregue fielmente si yo voy cada 15, cada 20, cada 30 días a la iglesia? Hermano, ¿sabe cuál es el problema? Que esta generación no ve la inasistencia a la iglesia como un pecado. Para esta generación, si hay un parche, pues voy. Si tengo tiempo, voy a la iglesia. Si no, no. Donde los cristianos primitivos, donde la iglesia del Señor nos viera como nosotros vivimos la experiencia cristiana, dirían: ¿en serio ustedes piensan así? No voy a la iglesia porque hay que mercar. Por favor, hermano, ¿a qué estamos jugando? Queremos tener una generación de jóvenes que amen al Señor y nosotros no lo hacemos. Queremos tener una generación de jóvenes comprometidos con el Señor y nosotros no lo hacemos. Mira, tus hijos no van a llegar más lejos de lo que tú eres, porque tú eres un punto de referencia para ellos. Si tu vida espiritual es mediocre, la de ellos también será. Y tú no tendrás autoridad moral para exigirles y decirles nada. Tú no la tendrás. ¿Con qué vergüenza, con qué cara tú les vas a decir: hay que ir a la iglesia? Ellos te van a decir: ¿y tú vas cada 15 días, cada 20 días? Te vemos por allá. ¿Ven ustedes las incoherencias que manejamos como padres? El temor a Dios se muestra en asuntos prácticos, en cosas sencillas de la vida. Y los niños lo copian, los niños lo ven. Es más, los niños copian más lo que hacemos que lo que decimos. ¿Sí o no? Los niños nos copian así. Y nosotros, ¿somos la clave o somos el clavo? Y tristemente muchos padres cristianos se convierten en el clavo, no en la clave, porque sus vidas no son dignas de ser imitadas por sus hijos. ¿Cuántos de aquí quisieran que sus hijos tuvieran la vida espiritual que ustedes tienen? Que usted diga: yo quiero que mis hijos tengan mi vida espiritual. Si usted no es capaz de decir eso, usted está mal. Y sus hijos no tienen un ejemplo a seguir. No tienen un modelo a seguir. Así que la espiritualidad de ellos lo más probable es que no sea buena, porque no tienen un padre, sobre todo el hombre. Aunque la mujer también juega un papel importante, pero el hombre es cabeza del hogar. El hombre es responsable en su casa de alimentar y nutrir su familia con la palabra de Dios. Usted me dice: ay, pastor, es que mi esposo no es cristiano. Bueno, entonces usted es responsable de que lo haga, de que ejerza un rol y ore por su esposo para que se convierta. Yo creo que nosotros como padres tenemos que llegar a decir como Pablo: sean imitadores de mí como yo de Cristo, para nuestros hijos, para nuestra casa. Ya ven ustedes que tener una vida espiritual deficiente no solo nos perjudica a nosotros, sino toda nuestra familia. Así como que aquel que tiene una vida espiritual activa, llena del Espíritu Santo, esa vida bendice su hogar. Mire, como padres tenemos que velar tanto por nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos? Yo me pregunto constantemente, y cuando no estoy muy bien, yo digo: Señor, ayúdame, levanta mi vida espiritual, fortaléceme, Señor, llévame de nuevo a la oración, llévame de nuevo a tu palabra, porque yo sé que hay un hogar que necesita de tu palabra, que necesita de tu presencia. Necesitamos, hermano, entender esto, para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan, hermano, ser bendecidos a través de nuestra vida espiritual. Me gusta lo que dice el texto: pon por obra la palabra para que tus días sean prolongados y te vaya bien. Es interesante porque Josué, también cuando Dios le habla a Josué, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, mis palabras, sino que andarás conforme a ellas, te esforzarás por guardarla, no te apartarás ni a derecha ni a izquierda, para que te vaya bien en todo lo que hagas. ¿Saben, hermanos? Dios garantiza su bendición sobre aquel que es obediente. La obediencia trae bendición. Ahora, no le estoy diciendo que usted nunca va a tener problemas, que usted nunca va a tener dificultades, porque paralelamente la Biblia enseña que Dios trata con sus hijos y el padre al que ama disciplina, y Dios debe trabajar en diferentes áreas a través del dolor y el sufrimiento. Pero lo que sí te estoy diciendo es que si tú vives conforme a la voluntad de Dios, vas a estar en el centro de la voluntad de Dios. Si tú vives conforme a la palabra de Dios, vas a estar en el centro de la voluntad de Dios. Y al estar en el centro de la voluntad de Dios, tu vida será una vida bendecida. Y por ende la vida de tu familia, la vida de tus hijos, la vida de tu hogar, la vida de tu casa será bendecida. Ese conocimiento de Dios garantiza, hermano, que te vaya bien y que tus días sean prolongados. Si usted quiere tener hijos que duren más sobre esta tierra y sean de bendición, no solo que duren más, sino que sean de bendición, enséñeles el temor de Dios que se adquiere a través de la palabra, de la obediencia a la palabra de Dios. Mis hermanos, el segundo mandamiento que el Señor envía a su pueblo. Entonces el primero es
que nuestra obediencia a la palabra debe ser un ejemplo. La palabra de Dios debe ser el parámetro. Debemos preguntarnos siempre qué dice Dios en su palabra antes de tomar cualquier decisión. Lo segundo es que nuestro amor por el Señor van entrelazados. Nuestro amor por el Señor debe ser un gran ejemplo o debe motivarlos a ellos a buscar al Señor. Nuestro amor por Dios les debe motivar a ellos a buscar al Señor. Mire por favor el versículo siguiente, versículo 4. Oye pues Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ya hemos enseñado que amar al Señor no es un sentimiento. Amar al Señor es un mandamiento. Es el mayor de los mandamientos. De hecho, Jesús tomó este texto para decir, ¿y cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es: oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios es un mandato, hermanos, porque el amor a Dios está definido en obediencia. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Ya lo hemos dicho. A veces preguntamos a alguien, ¿tú amas a Dios? Sí, claro, yo lo amo. Y yo siento una cosa por dentro. Sí, muy bonito lo que sientes, pero vení, ¿tú obedeces la palabra de Dios? Porque es que el amor en la vida cristiana se trata de obediencia. Si me amáis, guardad mi palabra, dijo Jesús. La obediencia a la palabra es la mayor prueba de que amamos a Dios. Por eso Dios define el amor como un mandamiento. Y Dios nos pide amarlo ¿cómo? Dios nos exige amarlo ¿cómo? Usted decía, ay pastor, ¿cómo que a mí me exigen amar? En la Biblia sí exige el amor. Dios exige tu amor. Dios no dice, si quiere me ama. Dios dice, no, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu... Ay pastor, pero es que el amor hay que sentirlo. No, la Biblia dice, hay que amar. Es que nosotros tenemos una idea de amor muy distorsionada. Para nosotros amor es como un sentimiento, una cosa efímera, una cosa así. No, no. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el amor que Dios pide es de todo nuestro ser. Dios no quiere el 90% de ti. Dios no quiere una parte de ti. Dios no quiere la mayor parte de ti. Dios te quiere a ti por completo. Todo tu ser, toda tu alma, toda tu mente, todo. Dios lo quiere todo. Dios lo pide todo de ti. Dios lo exige todo de nosotros. Porque fuimos diseñados para su gloria. Fuimos diseñados por medio de Él y para Él. Dios pide que lo hagamos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. ¿Qué significa eso? Que toda nuestra vida debe reflejar el amor a Dios. Toda nuestra mente. Nuestro amor a Dios debe ser inteligente. ¿Cómo logramos que nuestro amor sea inteligente? Conociendo la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios. Mi hermano, sus hijos necesitan ver que usted tiene un amor por Dios inteligente. Qué triste cuando hay hijos. Ustedes saben que en el mundo ellos son bombardeados. En una sociedad secularista ellos son bombardeados por cualquier tipo de ideas. Y ellos van a llegar con preguntas a tu casa. Y ellos van a llegar del colegio, de algún lugar. Bueno, no sé dónde están estudiando ahorita tus hijos, pero normalmente a ellos los van a bombardear. Yo, no, yo soy cristiano. Ay, ¿usted todavía cree en eso? ¿Usted, verdad? ¿En serio? ¿Usted cree en Dios? ¿Y a Dios quién lo creó? Dios no existe. Y ellos van a llegar con preguntas, por ejemplo como esa: mamá, papá, ¿quién creó a Dios? ¿Qué le va a responder usted? Ay, mijo, ay no, ¿usted por qué viene con esas preguntas tan duras? No, esperemos ahí a la iglesia a ver si uno de los pastores de los que estudian teología, a ver si uno de esos le responde. ¿Ah? O con todo lo que está pasando hoy en día, si su hijo le llega: mami, imagínate que vi un niño besándose con otro niño. ¿Eso es correcto? ¿Qué dice Dios? No, eso es pecado. ¿Por qué es pecado? ¿Por qué es pecado? ¿Cómo vas a tú argumentar correctamente, bíblicamente a tu hijo para que él aprenda y entienda? Nuestro amor por Dios tiene que ser inteligente. Tenemos que convertirnos en gente que estudia la palabra, en gente que conoce la palabra para que tenga respuestas inteligentes. Y no solamente decirle: no, mi hijo, cállese, no me hagas esas preguntas, que eso está muy difícil. ¿Por qué? Porque su hijo va a quedar con dudas y el mundo sí se las va a querer resolver y le va a meter mentiras, porque no tiene un padre, no tiene una madre que conozca la palabra de Dios. Qué triste eso.
Nuestra fe es inteligente. Dios nos dio un raciocinio para que lo conozcamos, para que interpretemos cosas. Claro, hay cosas que se salen de nuestra lógica, pero alcanzamos a interpretarlas en cierta medida, como por ejemplo la Trinidad. Alcanzamos a entenderla, a discernirla, y necesitamos sembrar eso en nuestros hijos, que ellos tengan una fe inteligente, porque se encuentran frente a un mundo humanista o un mundo ateo. Un mundo que rechaza la idea de Dios, y ellos van a tener que llegar a la universidad, encontrarse con profesores ateos, y ellos van a tener que enfrentar ese mundo del ateísmo, ese mundo de la argumentación. Y si la fe de ellos no es inteligente, muchos de esos jóvenes fracasan en la universidad. Son buenos cristianos, pero cuando llegan a la universidad se pierden, porque entran en crisis intelectuales y no tienen respuesta, y no tienen padres que respondan a sus preguntas. Que los padres no vienen a la iglesia, vienen cada mes, vienen cada 20 días, no se disipulan, no estudian la palabra. O sea, no están en nada, los papás no están en nada. Tienen un cristianismo ahí todo chévere, todo bacano. Sí, ese cristianismo de muchos hoy en día, que vienen a la iglesia, si voy no voy, si tengo tiempo voy, si no tengo no voy, no me disipulo, cuando puedo lo hago, cuando vamos escucho un video, pastor que no me manda mejor el PDF, yo lo leo. O sea, chéveros, qué bacano. Algunos quieren vivir la vida espiritual así. No, hermanos. La palabra discípulo viene de la raíz griega disciplina. Un discípulo es disciplinado en su vida. Un discípulo se discipula. Yo personalmente no puedo entender un cristiano que no se discipule. O sea, es incoherente. Un discípulo se discipula porque tiene una disciplina. Ay, pastor, es que yo los lunes no puedo. Bueno, hay domingos ya discipulados. Ay, pastor, qué pereza. Uno tiene que madrugar más. No, yo madrugo toda la semana. Entonces el problema no es que tú no tengas tiempo, el problema es que no tienes disciplina espiritual en tu vida. Y tenemos disciplina para muchas cosas. Yo lo decía ayer en el culto. Cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en la iglesia, vamos a un retiro, vale 40,000. ¡Uy, 40,000! ¡No! Poco de plata, yo no voy a eso, pastor. 40,000. No, yo no voy a eso. Pero en el mundo, ¿cuánto vale una botella de aguardiente? ¿En cuánto está ahorita una botella de aguardiente? ¿Usted por qué sabe, hermano? Eso sí, en el mundo el trago es carísimo. Carísimo, carísimo. Hay que poner por una botella, hágale que yo pongo 50. Y claro, vení. Entonces, el problema son las motivaciones de nuestro corazón. Nosotros necesitamos, si usted quiere vivir un cristianismo chévere, esto no es para usted. Si usted quiere vivir un cristianismo relajado, el cristianismo no es para usted, porque ser cristiano es ser discípulo, y ser discípulo es ser disciplinado. Esto requiere una disciplina, una constancia, una preparación, una entrega al Señor. Estamos en la generación light, la chévere. No, señores, el cristianismo no se presta para eso. Cualquier secta, cualquier religión tal vez, pero el cristianismo no. Es una disciplina donde aprendemos a amar y a vivir para la gloria del Señor. Y hay una cosa mínima por lo que usted debe empezar, mínima. Asista a la iglesia cada 8 días. Pues, o sea, mire, lo mínimo, un creyente, asista cada 8 días. Si usted viene cada 15 días, cada 20 días, a mí me cuesta creer que usted sea un discípulo. Porque por lo menos el discípulo entiende la necesidad de congregarse. Y tus hijos están copiando eso. Y tú no puedes decirle, amen al Señor, cuando tú no lo estás amando. Cuando tú no estás mostrando que tú realmente amas al Señor con tus disciplinas espirituales, amando y viviendo para el Señor con motivación. Ven ustedes cómo el temor a Dios se ve en asuntos prácticos, en asuntos muy prácticos. Hay que amar a Dios con nuestra mente, con nuestras emociones. O sea, ellos tienen que ver esa pasión por las cosas del Señor. Ellos deben ver un padre apasionado. No hay nada más triste que ver un cristiano desmotivado, que ver un cristiano sin ganas. Porque eso no motiva a nadie. Porque eso, en vez de bendecir a tus hijos, les va a hacer un daño terrible. ¿Quién quiere vivir un cristianismo aburrido, un cristianismo sin pasión? Nadie. Si algo, hermano, es lo bonito de ser creyente, es que
estamos tan convencidos por la palabra de Dios, estamos tan convencidos en Cristo, hay una convicción tan profunda en nuestra vida que ha tomado control de todo nuestro ser y estamos apasionados por ese Dios al cual amamos, por ese Dios al cual adoramos. Y cuando usted tiene esa pasión, sus hijos lo van a ver, porque si hay algo que sea contagioso es la pasión. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, hermano. El cristianismo no es una vida religiosa fría y sin sentido. El cristianismo se trata de una pasión ardiente por querer vivir para la gloria de Dios, a pesar de la lucha interna, de los conflictos internos que podamos tener con el pecado. Nosotros tenemos una fuerza del Espíritu agresiva que nos lleva a vivir para la gloria de Dios. Estamos motivados, queremos vivir para Él, para su gloria, y nuestros hijos van a ver eso, y nuestros hijos van a copiar eso, y un día nuestros hijos van a decir: yo quiero vivir el evangelio, la vida cristiana que vive mi papá. Eso se transmite. ¿Recuerdan lo que Pablo le dijo a Timoteo? La fe que habitó en tu abuela, esa pasión, esa fe por el Señor, ese deseo ardiente por Dios se transmite de generación a generación. Ellos, si hay algo que es contagioso es la pasión. Cuando alguien está apasionado uno quiere hacerlo. Pero ¿quién quiere seguir a un cristiano aburrido? ¿Ves, verdad que sos cristiano? Pues sí, mira que yo voy a veces, es chévere, aunque eso es muy duro. Eso, la vida cristiana es muy duro. ¿Quién se va a motivar a seguir eso? ¿Sí o no? Entonces, como cuando ustedes, todos vendedores, que vea, yo le tengo este producto para las uñas, ¿y qué tal? No, pues a veces funciona, a veces no. Aunque una amiga se echó y se le cayeron las uñas. No, pues, ¿quién lo va a comprar, hermano? La pasión es contagiosa. Hermano, usted no es todos vendedores que usted llega a la casa, compró algo, cuando llega usted dice: ¿yo por qué compré esto? Yo no lo necesito. Pero la pasión del vendedor se lo vendió. La pasión contagia. Amarás al Señor con todo tu corazón. El cristianismo se trata también de tener un sentimiento apasionante por Dios. Para mí es incoherente que alguien diga que ama a Dios y no se le refleje. No estoy diciendo, porque hay gente más calmada que otra, hay gente que no es tan emotiva y tan efusiva como otra, pero aún en esa persona calmada debe verse la pasión, el amor por el Señor, por la Escritura. Debe brotar por los poros. Nuestros hijos deben aprender eso. Amar al Señor con todas nuestras fuerzas, nuestra dedicación. ¿Cuántos quieren que sus hijos sirvan a Dios? Levante la mano, los que quieren que sus hijos sirvan a Dios. Amén. Bueno, ¿usted está sirviendo? ¿Usted está sirviendo a Dios? Porque si tú me dices: yo quiero que mis hijos sirvan a Dios, y usted sirve: no, pastor, me da una pereza, yo no tengo tiempo para eso. Incongruencias de la vida, anhelamos cosas para ellos que nosotros no hacemos. Amará al Señor con todas tus fuerzas, tu tiempo, tu dedicación. ¿Cómo podemos servir al Señor? Bueno, evangelizando, yendo a las calles, supliendo necesidades de otras personas y sirviendo en la iglesia, en los ministerios, que nuestros hijos puedan ver eso. Bueno, usted, hacer que sigan: pastor, yo quiero servir. Y bueno, ¿cuáles son tus dones? ¿Cuál es tu motivación? Y miramos para que te vayas ubicando en un ministerio, para que tú sirvas al Señor y tus hijos vean que tú vienes a la iglesia y que tú estás pendiente. Uy, y esto, y estás sirviendo. Ellos van a crecer viendo eso. Ellos van a crecer viendo eso. Y ellos van a querer también servir al Señor porque lo están viendo en tu vida. Hay padres creyentes que terminan haciendo más mal que bien, porque viven un cristianismo mediocre, a medias, desinteresado. Y los hijos terminan repitiendo ese modelo. Pero cuando hay un padre apasionado, pero cuando hay un padre que ama a Dios con su mente, con su corazón y con sus fuerzas, sus hijos van a decir: qué rico, vale la pena servir a Cristo, vale la pena ser cristiano, vale la pena ser creyente. Y a pesar de que tengan crisis, tengan tropiezo, yo sé que ellos van a poder tener esos recuerdos, esas imágenes en su corazón y en su mente de su papá, de su mamá, como un modelo digno de ser imitado en la vida espiritual. Ellos van a querer ser como sus padres. La mejor manera de educar a nuestros hijos en el camino del Señor es que nosotros desarrollemos una pasión por los asuntos espirituales. Esa es la mejor manera. Tu amor por el Señor debe convertirse en un modelo que ellos quieran imitar. Oh, hermanos, qué responsabilidad. Oh, hermanos, qué responsabilidad. Qué responsabilidad. Por último, tercero, debemos no solo modelar la obediencia a la palabra, no solo modelar una pasión por Cristo, sino que necesitamos comprometernos de lleno con la enseñanza espiritual de la palabra de Dios a la vida de ellos.
Y así termina el texto. Debemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos y a nuestros nietos. Mire lo que dice, versículos 7, 8 y 9. Y estas palabras las repetirás, la palabra de Dios la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, hablarás de la palabra de Dios estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tremendo, tremendo. La educación espiritual de los hijos es la mayor responsabilidad de los padres. Hay padres que quieren que a sus hijos se los eduque la iglesia solamente. Hay padres que piensan que quien debe hacer o educar espiritualmente a los hijos es la iglesia. De hecho, hermano, nos ha pasado que a veces hay padres que vienen, dejan sus hijos en la puerta, vayan pues para el culto y se van. La otra vez nosotros ve el papá de este niño, el papá de este niño, el papá. En el culto no estaba. Cuando acabó el culto apareció. A veces hay padres que piensan que la iglesia es una guardería. Voy para que me entretengan mis hijos. Téngame ahí 2 horas libres. Libre soy, libre. 2 horas libres. No, señores, no. La iglesia no es una guardería. La responsabilidad de entrenar espiritualmente es de los padres. La iglesia coopera. ¿Cuántas horas pasan sus hijos en la iglesia? 2. Porque si usted viene los miércoles, pues no tenemos escuela dominical porque es culto de oración y la idea es que sus hijos estén orando con usted. Sus hijos pasan 2 horas. ¿Cuántas horas pasan con usted en la semana? Haga cuenta, o sea, la iglesia no puede hacer en 2 horas o reconstruir en 2 horas lo que ya se le enseñó toda una semana. La educación está allá, aquí se refuerza. Por eso vamos a empezar unos procesos diferentes en el ministerio infantil. Vamos a empezar unos procesos con los niños muy buenos. Ya tenemos un material que gracias a Dios y a la generosidad de muchos hermanos pudimos comprar un material de John Piper excelente para los diferentes niveles. Pero ustedes necesitan conocer ese material. Vamos a trabajar mancomunadamente. Ya no es que dejo a mi niño y no. Vamos a empezar a trabajar en la formación de esos niños. Van a haber momentos donde los niños van a estar aquí con usted adorando. Y no es que usted está adorando y el niño por ahí jugando fútbol y usted ahí metido. No, usted lo va a sentar con usted. Usted le va a decir, vamos a escuchar la prédica juntos. Van a haber momentos, algunos espacios donde usted va a sentar a su hijo con usted. Papá, chichi, enséñale a hacer chichi antes de la prédica. ¿Sí o no? ¿Uno puede controlar sus esfínteres o no? A mí me toca hacer chichi antes de la prédica. Imagínense aquí, hermano, esperen que va a hacer chichi. No. Hay que enseñarles disciplina a ellos. Hay que enseñarles disciplina. Y el material lo vamos a trabajar mancomunadamente. Sus hijos van a tener un cuaderno donde usted, cada clase, usted va a revisar lo que ellos vieron y usted va a firmar y se le van a dejar tareas y cositas para que usted refuerce en la casa la vida espiritual de ellos. Yo no quiero ese cuaderno. Entonces quédese con su hijo, no lo lleve a clases porque allá va a haber un proceso. Si usted no quiere que él vea, siéntelo con usted entre la predica. Pero allá van a estar los niños juiciosos que tienen papás juiciosos que están comprometidos con la educación espiritual de sus hijos. Vamos a citar a ciertas reuniones donde vamos a estar capacitando a los padres y les vamos a estar diciendo cuál es el trabajo que están haciendo los maestros con ellos. Porque es un trabajo mancomunado de la iglesia y la familia. A veces hemos estado años luz del trabajo que realmente la iglesia tiene que hacer con los niños. Y tenemos que reconocer que hemos fallado en muchos aspectos, pero que los vamos a corregir, porque queremos ver una generación que ame al Señor. Queremos ver una generación que se levante adorando y honrando al Señor, junto con sus padres, familias que se levanten en bendición. Tú no puedes esperar que tus hijos estén bien espiritualmente si tú no lo estás. Ahora, este trabajo, mire, si tú no enseñas a tus hijos lo que Dios dice acerca de la vida, lo que Dios dice acerca de cómo vivir para su gloria, el mundo sí le va a enseñar. El mundo sí le va a enseñar. Si tú no dedicas tiempo a educar a tus hijos, el mundo te los va a educar. Y les va a enseñar muy mal. Y los va a apartar del Señor. Qué triste es ver hoy en día niños que se crían sin sus padres. ¿Usted no ha visto? Niños que no tienen a sus padres. El papá lo levanta a las 6 de la mañana, lo lleva a la guardería. Lo recoge por la tarde a dormir. ¿En qué momento estás educando a tu hijo? Yo sé que hay cosas complicadas, pasa es que la situación económica, yo sé. Pero qué triste, por ejemplo, es ver niños que quien los está educando es una empleada.
Yo le hago una pregunta, ¿qué educación? Y no estoy diciendo que gloria a Dios por las personas que trabajan en estos oficios. Y es más, gloria a Dios por las mujeres cristianas que sí hacen ese trabajo, que trabajan en esto y enseñan a los niños acerca de la palabra de Dios. Pero normalmente, ¿qué hace alguien que nos ayuda con los servicios en la casa? Ella tiene que hacer su oficio. Entonces, coge el niño, el niño está muy cansado, venga, YouTube. 4, 5, 6 horas viendo YouTube. Entonces, ¿quién me está educando a tu hijo? YouTube. YouTube. No es de extrañarse que tengamos una generación desconectada de sus padres. No es de extrañarse que tengamos una generación con tantos problemas emocionales, espirituales, sexuales, familiares. Porque son hijos que han crecido desconectados de su familia. En estos días estaba yo en un lugar y veía a un joven que estaba fumando algo que está muy de moda, que son los cigarrillos electrónicos. Una cosa que le hacían y eso soltaba como un olor de una fragancia. Y yo averigüé y era un cigarrillo electrónico. Estaba hablando con otro y le decía, no, yo todo el día uso esto, hasta en mi casa. ¿Y cómo así? ¿Tus papás no te dicen nada? Le decía, no, mis papás nunca están. Ellos nunca están en mí. Yo estoy con la empleada todo el día. Decía, qué triste. Qué triste. Una de las cosas que con mi esposa decidimos es, nace la niña, tú te sales de trabajar y te quedas con ella. Yo voy a forzarme más para poder traer lo que este hogar necesita, pero para que la niña se críe con nosotros, ni con otra persona, ni con la abuela, aunque amamos a la abuela. Ahí está mi mamá, las amamos. Pero los abuelos, hermano, cuando crían los niños, se lo dan todo, los crían sin límites, porque ellos están queriéndole dar a nuestros hijos lo que ellos no nos dieron a nosotros. Entonces, un abuelo es hágale. Por eso los niños aman tanto a los abuelos. ¡Ay, mi abuela! Claro, porque es que la restricción no está como la de los padres. Entonces son niños que crecen sin restricciones. Hermano, qué responsabilidad como padres. Qué responsabilidad tan grande la que es tener hijos. Qué responsabilidad tan grande la que Dios nos demanda como familias cristianas, de poder, hermano, realmente hacer este trabajo. Y debemos hacerlo, dice el texto, con diligencia. Mire el versículo siguiente: y hablarás de estas palabras estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, con persistencia, con diligencia, con insistencia. Hablarás de ellas al acostarte, al levantarte, andando por el camino. Es decir, en cualquier oportunidad, aunque debemos tener tiempos devocionales con nuestra familia, sacar tiempos para orar con ellos y estudiar la palabra de Dios con ellos, necesitamos en todo momento enseñarles a nuestros hijos qué dice Dios. Todo momento es una oportunidad para enseñar la palabra de Dios. Por ejemplo, ustedes saben que los niños tienen esa etapa donde no comparten, ¿verdad? Con Navi nos ha tocado tratar eso, porque a veces ella es mío, esto para mí, y no lo quiere compartir. Venga, mi amor, la Biblia dice, es mejor dar que recibir. Dios es un Dios dador, Dios es un Dios generoso. Debemos aprender a compartir con los demás. Además, si tú quieres que Dios te bendiga, debes también aprender a dar. Me dio risa porque en estos días ya dijo, papá, tengo como muchos juguetes. Dije, sí, tiene mucho. Yo voy a regalar. Bueno, yo voy a regalar para que Dios me dé más. Los niños son unas avispitas, ellos copian, ellos. Entonces también hay que ser muy delicados para ver qué tipo de fe les estamos enseñando. ¿Sí o no? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Una de las cosas que nosotros como padres decidimos fue, en esta primera etapa de Ávila vamos a meter a un lugar cristiano. Ya está en un lugar cristiano. Y es muy bonito el ambiente, allá les enseñan a orar, allá les enseñan a cantar, a leer la Biblia, tienen su tiempo devocional. Entonces es un ambiente muy lindo. Ahora ella en algún momento va a tener que enfrentar el mundo. Pero una de las cosas que no queríamos es que tener que ver a nuestra hija, porque normalmente en un colegio que llegan bailando reggaetón. Ay, papá, mira lo que bailamos hoy. ¿Y eso qué? Porque eso es lo que pone muchas veces a los niños entonces, y a veces los padres, a mí me da tristeza esto. Ver padres que no educan bien a sus hijos y que antes alcahuetean cosas que los van a terminar dañando. La fiesta familiar donde no son cristianos y van a hacer el concurso, sacan los niños, vengan los niños, vamos a poner a bailar. ¿Y qué van a bailar? Reggaetón. Y el papá cristiano, hágale mi hijo, hágale. ¿Qué es esto? ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Me dio risa porque nos pasó, fuimos a una fiesta que no eran pues creyentes y el concurso, salgan los niños, y sale Abby, ¿qué van a bailar? Cuando pum, reggaetón, y sale Abby, oiga, y se viene llorando. Yo, ¿qué le pasó, mi amor? No, esa música no le agrada a Dios, esa música no es de Dios. Miren ustedes que ya hay una conciencia que se está creando, que la va a ayudar a proteger. Entonces como padres estamos sembrando en ellos
Estamos sembrando principios, estamos sembrando valores, estamos sembrando en ellos precisamente para que ellos se protejan de la influencia del mundo. Ay, pastor, ¿y qué tiene de malo esa música del reggaetón? No, pues escuche la letra. Felices los cuatro, para pasar el rato. Le parece muy bonito. Parece muy bonito que su hija se levante cantando Felices los cuatro, para que después tenga otro y luego otro y ya. Le parece muy bonito. Pues después diga, papá, me acosté con 4 y felices los 4. Eso es lo que enseña el mundo. ¿Qué estamos haciendo? No, pastor, es que qué pena todos allá. No, pues qué pena no. Es que la autoridad en su casa es usted. Los hijos Dios se los dio a usted. Ay, pero es que los tíos, pues los tíos de malas. Usted es el papá, usted es la autoridad. Ay, qué pena con la familia. Pues preferible pasar la vergüenza, pero son mis hijos. No, mi hija no va a hacer eso. Ay, este man, no va a hacer eso. Yo soy el papá. Usted debe tomar la autoridad sobre sus hijos, hermano. Porque Satanás se los va a querer dañar. El mundo se los va a querer dañar con cosas muy sutiles. Por favor, asuma la responsabilidad. Porque si usted no la asume, tarde o temprano van a pagar las consecuencias de los actos que se hicieron mal con sus hijos. Tarde o temprano le van a pasar la factura. Y encuentran los padres diciendo, pastor, ¿qué hago ahora? No sé qué hacer con mi hijo. Está mal, está dañado. Está en el mundo, está haciendo esto, está fumando. Claro, es que no tuvo un padre. No tuvo una madre a quien acudir, a quien venir con sus problemas, sus necesidades. No lo escuchaban, no los encontraban nunca. Pero sí tenía el amiguito del barrio, sí tenía el parchecito que lo escuchaba y que le decía, vea, tranquilo, metas esta bobadita que esto le ayuda, metas esta droga o consigas esta vieja o haga esto. Ellos sí tienen una respuesta. Entonces, como no tuvieron un padre, pero tuvieron un parche donde los educaron mal. Y hoy en día los padres sufriendo las consecuencias de su pecado, de no estar ahí en la crianza, de no estar ahí en la educación, de no estar ahí en los procesos de sus hijos. Hermanos, qué responsabilidad tan grande. Hablarás de la palabra de Dios estando en tu casa y al levantarte, al acostarte, cuando te levantes, en todo momento enséñale a tus hijos qué dice Dios, cómo Dios nos dice que debemos vivir para su gloria. Enséñale a tus hijos a vivir de esta manera. Cuando tengan miedo, cuando tengan temor, cuando estén ansiosos, enséñale lo que dice la palabra de Dios. Enséñale lo que dice la palabra de Dios acerca de esos sentimientos que ellos tienen. Mis hermanos, y deben hacerse con creatividad. Miren el versículo siguiente. Y las atarás como una señal a tu mano, estarán sobre los frontales de tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué bonito Dios. O sea, no solo las vas a hablar, no solo les vas a enseñar la palabra todos los días, insistentemente, en cada momento, sino que vas a hacerlo de manera creativa. Coloca pósters, coloca la palabra, que ellos la puedan ver, que ellos la puedan recordar, que ellos estén leyendo los versículos y mejor dicho, háblales en un lenguaje, que ellos entiendan mi palabra. Enséñales a ellos en un lenguaje que ellos puedan entender mi palabra. Necesitamos hacer eso. Conseguir, no sé, literatura, sopas de letras cristianas, dibujos o esos muñecos que ellos pintan de historias bíblicas donde les vamos enseñando. Busque esos recursos donde sus hijos estén constantemente expuestos a la escritura. Hay cosas muy bonitas. A Javi le compramos una Biblia, por ejemplo, que es como de caricaturas. Hay historias bíblicas para pintar, para dibujar, donde ellos están pintando y se les está enseñando, mira, este es David, este es Goliat, y aquí está Dios. O sea, busca la manera de que ellos conozcan. Qué triste es ver hijos de padres cristianos que saben más de Peppa, Superman, Aquaman y las princesitas de Disney que de Jesús, que de las historias bíblicas. Eso es muy triste. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y los padres pensando que es que la iglesia les va a resolver eso en 2 horas cada 8 días que van. No, señores, eso no es así. Usted tiene una responsabilidad como padre. Ahora, qué rico los jóvenes que están acá, que todavía no tienen hijos. Me alegra tenerlos acá, porque están escuchando una palabra que uno hubiera querido escuchar muchos años atrás cuando no tenía los hijos. ¿Qué dice Dios de cómo yo debo criar a mis hijos? De cómo yo debo educar mi familia. Conclusión. Dios nos demanda que como padres asumamos nuestra responsabilidad espiritual. Dios nos demanda, no solamente con decir, yo en mi casa serviremos al Señor. Pastor, lo declaro, lo decreto. Eso así no funciona. Ojalá fuera tan fácil. ¿Te imaginas no nomás decir las cosas ya? En la generación light se quieren las cosas light. Queremos las cosas como en microondas. La vida espiritual no es así. La vida espiritual no es así. La vida espiritual requiere ejercicio, disciplina y trabajo y constancia. Dios
nos demanda a nosotros, hermanos, que como padres asumamos la responsabilidad espiritual que tenemos con nuestros hijos. Pero yo quiero terminar haciéndote esta pregunta. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás espiritualmente? Porque de eso depende que tú tengas la motivación, la pasión y que tu corazón esté lleno de Dios para dar a tu familia. Pastor, la verdad estoy muy mal. No, yo no estoy bien. Bueno, es momento de que pidas perdón al Señor. Es momento de que le clames al Señor que te ayude. Porque si tú permites que esa declinación espiritual continúe, quienes van a terminar sumergidos y hundidos va a ser tu familia contigo. Necesitas salir a flote. Decirle, Señor, te necesito. Levántame, Señor. Quiero ver una generación de bendición. Quiero poder decir como Josué, porque he hecho mi trabajo, yo y mi casa hemos determinado servir al Señor. Porque se ha hecho un trabajo. Porque tú tienes una vida espiritual digna de ser imitada por tu familia y por tus hijos. Amén. Que Dios nos permita levantar una generación de bendición.